entonces a entrar en materia. Vamos a entrar en materia y como dice allí, hermanos, el título del día es Crisis de Fe. Cuando lo que ves, cierra los ojos de la fe. Título para el mensaje y el compartir en el día de hoy, Crisis de Fe. Cuando lo que ves, como dice allí, cierra los ojos de la fe. Hermanos y hermanas, entonces para avanzarnos y acompañarnos de un texto bíblico, vamos a ir entonces a leer el pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos, usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo acerca de la fe, donde nos muestra también una galería de hombres y también mujeres que son reconocidos por su fe. Lo que alcanzaron, lo que no alcanzaron, pero todo fue por su fe. Y este pasaje, en el versículo 6, señala, en realidad, en la versión NBI, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Claramente, usted lo ve allí, mayor explicación no requiere, pero siempre la palabra tiene mucha más profundidad que lo que uno lee. No se puede agradar a Dios, nadie puede pretender acercarse a Dios sin que medie, sin que esté en medio, en este caso, la fe, ¿ya? ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, ya es el convencimiento de lo que uno espera, ¿ya? Eso es la fe y está en el versículo 1, ¿ya? Porque cualquiera que se quiere acercar a Dios tiene que creer que Él existe. Por supuesto, partamos de la base de saber que Él está allí aunque los ojos no lo ven, ¿ya? Y que además Dios recompensa a quienes lo buscan. Entonces, la fe viene a jugar y viene a tener un rol bien importante dentro de lo que significa nuestra relación, nuestra comunión y nuestra experiencia con Dios. Y esto es lo que queremos trabajar, hermanos, a partir de junio. Fortalecer nuestra comunión, nuestra experiencia con Dios, el conocerle mejor, y usted no se puede quedar fuera porque de verdad quienes hemos ido ya tomando este estudio y comenzamos algunas semanas atrás y estamos llegando al final de este estudio, quienes lo hemos estado viviendo para ayudarles a toda la iglesia a tomar este estudio, de verdad que ha sido una ideas, conceptos, principios que nos han tocado y que lo estamos digiriendo y procesando. Por eso usted tiene que también acercarse a este estudio. Estimados hermanos, vamos entonces a ir viendo, basado en este pasaje bíblico de Hebreos 11, versículo 6, hablar acerca de la crisis. Hermanos, una de las cosas que vive el que es cristiana, el que confía en Dios, son momentos de crisis. Y esta palabra crisis viene de esa raíz o de esa palabra que significa decisión. No vamos a tomar la crisis como una dificultad o como una debilidad en la fe. No vamos a tomar la palabra crisis que la vive el que se apartó del Señor o el que está dudando. Aunque tal vez saben que también la crisis pasa por la duda. La crisis pasa por no conocer a Dios de verdad. La crisis pasa por no entender lo que Dios puede ser capaz de hacer. La crisis pasa por una confrontación entre nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros cálculos. Cuando tomamos la calculadora y tratamos de medir la vida y lo que tenemos en base al 2 más 2, que es 4 y no nos da para 6. No, la crisis pasa por entender que Dios no trabaja así, que Dios excede y sobrepasa y va más de nuestros conceptos, de nuestras ideas y de nuestros cálculos. Entonces, la crisis en este caso pasa por abandonar y dejar de ver las cosas humanamente con nuestros ojos y empezar a andar por fe. Creerle a Dios y no solo creer en Él, sino que creerle a Él. Por lo tanto, la crisis de fe, diríamos, es un cruce de caminos. Se cruza mi camino con el camino del Señor y el camino del Señor sigue en esta dirección y mi camino sigue en la otra. Entonces, la crisis de fe que significa dejar la forma en que he estado haciendo las cosas y comenzar a creerle a Dios, dejar y abandonar mi camino y por el camino por donde me quieren entonces llevar. Es una encrucijada. ¿Por qué una encrucijada? Porque no es
fácil, no es fácil poner el pie donde sé que no hay dónde pisar. Entonces una encrucijada me detiene, doy el paso, me atrevo, cruzo. Me acuerdo de Moisés saliendo recién de Egipto y llegando a las orillas del Mar Rojo, y cuando escuchan el ruido que se acercan las tropas egipcias, ¿qué hago? Estoy en una encrucijada, ¿cómo cruzo? ¿Cómo lo hago? Me sigo adelante, me devuelvo y enfrento a las tropas egipcias. Es una encrucijada, porque requiere, como dice arriba, tomar una decisión, en donde uno tiene que tomar una decisión. Por lo tanto, hermanos, este estudio y este tema que estamos compartiendo hoy tiene que ver con algo práctico en la vida cristiana, donde muchas veces Dios nos ha hablado, Dios nos ha confrontado y nos ha llevado a un punto en nuestras vidas donde hay que tomar una decisión, donde yo quiero dar a Dios, pero esto otro, ¿cómo lo hago para dejarlo? ¿Cómo lo hago para cambiar? Dios me está mostrando que en esta dirección debo caminar, pero tendría que abandonar tantas cosas, dejar tantas cosas, o empezar, en otras palabras, a caminar por fe y creerle a Dios aunque yo no sepa cómo lo va a hacer. Es como Abraham, que Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y dirígete a la tierra que yo te mostraré. No le dice nada más, no le encamina, no le dirige, en otras palabras, no le muestra cada pieza del rompecabezas. No, solo Abraham tiene que obedecer. Dios se encargará en el camino cómo proveerá, dónde vivirá, dónde desarrollará su vida, qué pasará. Con muy poca información, Abraham se decide obedecer. Entonces, hermanos, las crisis de fe en la vida del creyente ocurren cuando Dios nos comienza a mostrar su voluntad, sus planes, sus propósitos y lo que Él quiere hacer por medio de nosotros, pero ahí es donde hay que tomar una decisión. ¿Lo seguiré o no lo seguiré? ¿Daré el paso? Entonces, esa es una encrucijada de caminos y muchas veces no es fácil tomar una decisión. Entonces, hermanos, la crisis de fe, avanzando con nuestro tema, es la manera en que uno responde a esta encrucijada. La manera en que uno responde a esta encrucijada va a determinar si uno se unirá a Dios en lo que Él puede hacer. O sea, si yo supero esta crisis de fe, va a significar que independientemente de lo que yo piense, lo que yo crea o lo que no vea, me voy a unir a Dios, ¿ya? Y en lo que Él me está llamando a hacer. Por lo tanto, es muy importante que uno responda a Dios, ¿ya? Para unirnos a Él en lo que Él va o quiere hacer a través de nuestra vida. Pero lamentablemente, también esa crisis de fe, esa decisión a veces es tomada para continuar cada uno o algunos su propio camino y fracasar en seguir los propósitos de Dios para la vida. El otro día alguien me decía: pastor, yo no hice lo que Dios un día me dijo que hiciera. Yo no lo hice. Un día Dios me dijo que hiciera esto y yo puse tantas trabas, tantas objeciones, o me puse a mirar tantas variables, tantos temas y no entendía el cómo, y no lo hice. Y saben que me lo dijo con mucho pesar. O sea, ese día, ese hermano o hermana vivió una crisis de fe, porque pudiendo tener la oportunidad de obedecer a Dios y seguir el camino en que Dios le mostraba que fuera, prefirió quedarse donde estaba y continuar como estaba viviendo entonces. Entonces, hermanos, no es fácil y de eso vamos a conversar. Y te pregunto hoy día, ¿has vivido alguna vez una crisis de fe? ¿Qué quiere decir? ¿Te has encontrado en un momento en que Dios te ha dicho algo, que hagas algo, que te dirijas en esta dirección, en donde Dios te ha dicho: yo quiero hacer esto en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, en tu trabajo, quiero que hagas esto, pero en ese momento uno se queda sentado viendo y calculando? Tal vez alguno puede decir hoy día: yo lo hice y vi el fruto, vi el resultado de obedecer a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios y tiene fe, la fe nos lleva a obedecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O tal vez hay alguien que dijo: yo un día recibí del Señor que algo tenía que hacer y no lo hice. Y hasta el día de hoy tal vez lo lamento y me pesa.
Esto es lo que tenemos que tratar, hermano, y ver, porque si no lo vemos, nuestra vida no va a poder crecer, no va a poder experimentar frutos, no va a poder experimentar el avance hacia las cosas que Dios nos quiere mostrar. Estimados hermanos, coloco este pasaje nuevamente allí, delante de ustedes, ¿ya? Con el propósito de lo siguiente, con el propósito de, uno, de dejar nuestro texto bíblico adelante como lo tenemos allí. En realidad es posible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Pero quiero referirme a un ejemplo práctico. ¿Cuál es el ejemplo práctico? El que uno encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, por ejemplo, verso 33, y después vamos al capítulo 7, verso 1 al 8. Estos son los tiempos de Gedeón. Veamos un ejemplo práctico de lo que podría ser una crisis de fe, uno de los tantos ejemplos que encontramos en la Biblia. Tiempo de los jueces. Tiempo de los jueces. Ya Israel había cruzado el desierto, se había instalado en la tierra, ya la habían conquistado, o una parte de ella, pero ellos no tenían rey. Y de pronto el pueblo de Israel fracasaba en obedecer a Dios, y venían los pueblos paganos, opositores, adversarios, enemigos, y los oprimían. El pueblo de Israel, viendo esto, se arrepentía, pedía perdón y le pedía a Dios: mándanos un libertador que nos salve de esto. Así pasó varias veces en el libro de los Jueces. Una de estas oportunidades fue que Dios les envió ¿a quién? A Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que viene para libertar y ayudar al pueblo de Israel, llamado por Dios, y fue usado por Dios. Y sucede que en una oportunidad, mientras Gedeón estaba presente, como dice allá abajo, que todos los madianitas y amalecitas, pueblos opositores, adversarios y enemigos, y otros pueblos del oriente, ¿qué pasó? Se aliaron a una y cruzaron el Jordán. El Jordán era el río, que era de alguna manera una barrera protectora para protegerse, como bien lo digo, de los pueblos enemigos. Cruzaron estos pueblos aliados del Jordán, acampando en el valle de Jezreel, o sea, cercano a donde estaban todos los habitantes de Israel. Bueno, usted lea el pasaje en su casa, pero yo se lo quiero contar. Bueno, ¿qué hizo Gedeón cuando le informan de esto? Manda a reunir hombres, tropas y soldados de muchas de las tribus de Israel, y reunió, según los cálculos que sacamos más adelante, un total de 22,000 hombres listos y preparados para la batalla. Eso ocurre al final del capítulo 6. Uno va al capítulo 7 de Jueces, y ¿con qué se encuentra? Dios le sale al encuentro a Gedeón y le dice, en otras palabras: estos son mucha gente que vaya a pelear. Son muchos los hombres. Y Dios le dice: no vaya a ser que el pueblo de Israel el día de mañana se jacte que por nuestro poder militar, nosotros pudimos hacer frente a estas fuerzas aliadas y las vencimos. Así que, ¿qué hace Dios? Le dice a Gedeón: no, mira, anda a hablar con todas las tropas, y todos los que tengan miedo de ir a pelear, todos los que tengan miedo, que se devuelvan a sus casas. Miren, todos los que tengan miedo. Así que Gedeón obedientemente le dijo a las tropas: todos los que tengan miedo, váyanse a sus casas. ¿Saben cuántos se fueron a sus casas? 22,000. 22,000, dice el pasaje bíblico, ya que había demasiada gente, y por eso se fueron entonces 22,000. Aquí lo estoy leyendo en el versículo 4, versículo 3, y quedaron solo 10,000. Y Dios le dice todavía a Gedeón: aún son muchos. Así que escucha lo que te voy a decir: llévalos al río, llévalos a tomar agua. Así que todos los que tomen agua y laman el agua con su boca, con su lengua, esos se van a quedar, y todos los que se arrodillen a tomar agua, esos se van. Y así fue. ¿Y saben cuántos quedaron? Solo quedaron, usted lo sabe, ¿cuántos quedaron? De los 10,000, ¿cuántos quedaron? 300. Solo 300. Y con solo 300, Gedeón fue a combatir a estas fuerzas aliadas, madianitas, amalecitas, pueblo del oriente. Y el relato bíblico nos habla de que Gedeón se acercó y justamente organizó a los 300 en 3 grupos, cada grupo de 100, y rodearon el ejército,
Y como usted está viendo ahí, de alguna manera, el dibujo que está abajo de mí, abajo mío, solo esos 300 divididos en grupos de 100, 3 grupos de 100, con antorcha en sus manos, con cántaros y al controlar, entonces comenzaron a la orden de Gedeón a tocar esto, a hacer ruido con sus antorchas, a iluminar. Y el relato bíblico dice del versículo 1 al 8 y en adelante que las tropas aliadas se confundieron tanto, hasta incluso se empezaron a atacar unas a otras y huyeron atemorizados, huyeron por sus vidas, escaparon. Y Gedeón, claro, ordenó a todos los pueblos a donde iban estas tropas huyendo, que bajaran, que los apresaran, que los tomaran, que los interpusieran. Y de esa manera, con 300 hombres, con muy pocos, porque eran miles los que se habían aliado contra Israel, contra las tropas de Gedeón en este caso. Entonces, hermanos, esta es una crisis de fe, porque de pronto Dios te dice, deja eso acá, deja esto acá. No, anda con 300. ¿Quién va con 300 cuando quiere enfrentar a más de miles? ¿Quién hace eso? Y eso es una crisis de fe porque requiere fe y requiere esa fe llevarnos a tomar una decisión en obediencia a Dios. Entonces, hermanos, este pasaje de alguna manera grafica en la vida práctica esos momentos en que Dios nos revela lo que quiere que nosotros hagamos, pero cuántos objetan, cuestionan, se preguntan y quieren tomar la calculadora y ver si alcanza. Entonces Dios no trabaja así. Dios nos está llevando para que nosotros tomemos decisiones de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que logramos solo tienen una explicación humana. Lo logramos, lo conseguimos, nosotros lo pudimos hacer con nuestros recursos, con nuestro presupuesto, sacamos las cuentas, nos alcanzaba. Pero cuando algo se logra y la explicación no es otra, que Dios fue quien lo hizo, entonces ahí es donde Dios recibe entonces gloria. Entonces, hermanos, en medio de lo que estamos conversando hoy día, no sé si le hace sentido. Quiero compartir algunos principios. Número 1, lo que uno cree en cuanto a Dios determina lo que uno hace y cómo vive. ¿Qué crees tú de Dios? ¿Qué creo yo de Dios? ¿Qué creencia tengo yo de Él? ¿Quién es Dios para mi propia vida? Entonces, lo que uno cree en cuanto a Dios va a marcar lo que uno hace y también cómo vive. Si yo vivo bien, soy un hombre, una mujer de fe que obedece, porque esto va a determinar lo que creo de Dios. Así que mirémonos hoy día, hermanos y hermanas, lo que yo creo, lo que tú crees en cuanto a Dios, determina y marca lo que cada uno estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Número 2, lo que yo hago muestra lo que yo creo. A veces somos incongruentes, inconsecuentes y decimos, yo creo en esto, pero lo que hago es muy disonante, es incongruente. Digo, yo creo en Dios, pero finalmente como vivo la vida y lo que hago dice otra cosa muy distinta. Y lo que yo hago en estas palabras determina de verdad lo que creo y en quién creo. Número 3, cuando Dios me dice lo que Él quiere hacer, me revela su voluntad y me dice que debes hacer esto, estoy preparando las cosas para que hagas esto quiero hacer a través de ti. Cuando llega ese minuto en un momento de oración, te comienza a dar convencimiento acerca de lo que Dios está pensando hacer, ahí uno va a enfrentar una crisis de fe. Porque seguir a Dios requiere fe. Seguir a Dios requiere dar un paso importante. Seguir a Dios requiere dar el paso y mirar hacia el suelo y ver que no hay dónde poner el pie. Pero si Dios me dice que dé el paso, lo tengo que hacer. Es una decisión. Por eso es tan importante que esa decisión que viene después de lo que Dios nos comienza a revelar sea el de seguirle, sea el de obedecerle. Sea como el de Abraham cuando Dios le dice, ve y toma tu único hijo y llévalo al monte Moriah y sacrifícalo. Dios nos muestra lo que quiere hacer. Pero ahí viene, ¿qué hago? Es mi único hijo que después de 25 años que Dios me lo prometió, lo tengo a la edad de 100 años. Y ahora lo tengo que entregar, lo tengo que dar, lo tengo que ofrendar. Uno como humano lo quiere retener, lo quiere guardar. ¿Cuántos padres están hoy día escuchando
y dicen, yo quiero que mi hijo estudie una profesión, que sea un profesional, y luego si quiere estudiar para el pastorado, si quiere estudiar para las misiones, si quiere servir al Señor, que lo haga, pero primero que tenga una profesión. Entonces, a veces, como un modo de ejemplo lo digo, a veces no queremos soltar, no queremos entregar, y Dios nos está reclamando, nos está diciendo, quiero que des este paso, quiero que te encamines y sacrifiques. Abraham lo hizo, fue allá y puso al hijo sobre el altar, pero en la zarza estaba la respuesta de Dios, la respuesta de Dios. Entonces uno no sabe cómo es que Dios, después que dice que me va a dar un hijo, ahora quiere que lo entregue, cómo se va a multiplicar esta nación como la arena del mar, como las estrellas del cielo, promesa que le había hecho a Abraham. ¿Cómo? Hermanos, Dios se va a encargar, es Dios quien lo hace. De nosotros se requiere obediencia que viene como resultado de la fe. Número cuatro, tener un encuentro con Dios y conocerlo mejor requiere fe. Por lo tanto, nosotros, hermanos amados, Iglesia de la Florida, queremos comenzar a vivir esta segunda parte del año un tiempo distinto de discipulado y crecimiento. Un encuentro con Dios, un ánimo de conocerlo mejor, y va a ser necesario, importante, el ejercicio de nuestra fe. Entonces, las crisis de fe nos llevan por estos principios, por estas ideas, por estos conceptos que estoy, hermanos, compartiendo en esta mañana o ya en esta tarde con cada uno de ustedes. Y vuelvo al pasaje de Hebreos capítulo 11, en este caso versículo 6. Y este pasaje nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Él está allí. Él va a estar ahí en este camino que no sé cómo será transitarlo. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busquen. Esta imagen que coloqué acá, que está aquí donde estoy yo acá hablándoles a ustedes, no sé si la han visto, una imagen muy buena, perdón, y que tal vez los niños también la han visto, pero de alguna manera esto es, no tengo que ver para seguir a Dios, solo tengo que tener fe. Porque 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice que por fe andamos, no andamos por vista. Y qué importante es descubrir que en la relación que uno tiene con Dios, muchas veces va a tener que taparse los ojos. Cuando la sociedad, la comunidad, el mundo y los principios de los negocios nos dicen, no, tú tienes que ver cómo está el mundo, cómo están los índices, cómo están los negocios, cómo está el valor del dólar, ya cómo están los índices de cesantía, cómo están los índices, las barras acá, los gráficos. De pronto, hermanos, y no es de pronto, con Dios no funciona así. Con Dios, cuando Él nos llama, Él se va a encargar. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer para hacer clases en la escuela dominical, y se acerca el diácono de escuela dominical y dice, después de haber estado orando, ¿sabe, hermano? Te estoy llamando porque nos gustaría pedirte que tú seas profesor o profesora de la clase de párvulos. Te estoy llamando porque queremos pedirte si puedes ser profesora o profesora de la clase de jóvenes. Y uno recibe esa llamada y dice, Señor, no, es que yo nunca he hecho clases, es que yo no estoy preparado, es que no, mejor busquen a otros. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado, se ha acercado a ti y te ha dicho, hemos pensado en ti, creemos que Dios nos ha dirigido a hablar contigo, y uno ha dicho, es que no estoy preparado, es que nunca lo he hecho, es que no sé, busquen a otros. Hermanos, cuando Dios llama, Él prepara, Él capacita, porque por fe andamos, no andamos por vista. No tengo que verme a mí, qué es lo que tengo, si tengo, no tengo. Si Dios te está llamando, Él va a colocar la capacidad, la experticia, la habilidad, la gracia para hacer las tareas que pensabas que tú y yo no podíamos hacer. Él lo hace, porque por fe andamos. Andamos entonces por fe y entonces no por vista. Hay una historia, hermanos, que leía en este mismo libro que usted va a tener en sus manos, la va a poder leer, de una comunidad que había mucha cantidad de gente y allí había una iglesia, y esta comunidad el Señor le había hablado que tenían que alcanzar a todos los pueblos y a todos los barrios, pero ellos no tenían los recursos.
Entonces, un pastor con su esposa, viviendo en otra localidad lejos, ellos servían al Señor en su iglesia local, con sus hermanos. Además, él tenía un trabajo en una bomba gasolinera, así que por 14 años él trabajó y reunió 7 mil dólares para dar el pie para su casa propia. Y mientras se desarrollaba su ministerio en esa otra localidad, estaban orando porque querían alcanzar a toda la comunidad, a todos los lugares y pueblos, y ojalá establecer también tal vez una iglesia. De pronto, este otro pastor que trabajaba ya en su trabajo a medio tiempo en la iglesia y en una estación de servicio, llamó y fue para allá, se contactó, tuvieron una entrevista, tuvieron una conversación, y en esa conversación entonces le dijo: ¿sabes qué? He sentido del Señor venir a trabajar con ustedes. Dejar lo que estoy haciendo, venir a trabajar con ustedes. Y este otro pastor, el encargado de esa iglesia, dijo: pero ¿sabes qué? No tenemos dinero para la mudanza, no tenemos dinero para el sostenimiento. Y él dijo claramente: miren, yo he trabajado durante 14 años, he reunido 7 mil dólares, así que yo voy a poner este dinero para mi mudanza, ¿ya? Y para mi sostenimiento, ¿ya? Entonces él se fue. Después volvió a llamar por teléfono y dijo: ¿sabes? Estuve hablando con mi esposa, estuvimos orando, conversamos toda la noche y decidimos hacerlo. Entregar esto que Dios nos ha dado, nos dimos cuenta que no es nuestro. Así que lo vamos a ofrendar para nuestra mudanza y lo vamos a usar para nuestro sostenimiento el tiempo que dure. Una vez que se acabe, Dios proveerá. Se fue y este otro pastor encargado se arrodilló, lloró, y agradeció: Señor, ¿cómo puede ser que alguien quiera ofrender algo que ha reunido para sí mismo y lo quiera dar para el reino de Dios? Creyendo y confiando que tú vas a proveer. Así que pasaron los días y a los 4 o 2 días, este encargado de esta obra, donde se quería armar varias iglesias, recibe un llamado al teléfono de una persona distante que le dice: ¿sabes? Me enteré que este pastor de esta localidad quiere venirse a trabajar con ustedes. Me enteré y el Señor me ha mostrado que yo aporte para su sostenimiento, y yo quiero enviar un cheque. ¿Por cuánto? Por 7 mil dólares. La misma cantidad que este pastor con su esposa iban a ofrendar. Y él se da cuenta que mientras ellos estaban colocando en el altar estos 7 mil dólares que con tanto esfuerzo ganó por 14 años, el Señor tenía algo mejor en medio de las zarzas, así como ocurrió en el caso de Abraham. Obviamente esta experiencia les mostró a todos qué es conocer a Dios, qué es caminar por fe, qué significa escuchar a Dios y decir: yo te voy a obedecer, no importando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, de qué manera tú vas a obrar, pero creer a Dios y tener fe en Él es la manera de poder avanzar. ¿Por qué? Porque sin fe, hermanos amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Y las crisis de fe muchas veces vienen en esos momentos en que hay que tomar una decisión. Porque cuando lo que ves cierra los ojos de la fe, entonces estamos en un problema. Entonces ahí es necesario cerrar los ojos y con nuestros ojos cerrados mirar a Dios, pararnos de nuestro lugar y seguir la dirección que Dios nos ha mostrado tomar. ¿Tú has tenido un momento como este? Dios te ha mostrado algo que tú tengas que hacer, que yo tenga que hacer, y hemos pensado hacerlo, no hacerlo, o cómo lo voy a hacer, y tal vez te quedaste allí sin dar el paso, sin salir, sin encaminarse. Hoy día quiero orar, hermanos y hermanas. ¿Hay alguno en esta mañana que esté teniendo esta crisis de fe, en donde hay que tomar una decisión y esa decisión se ha demorado en tomarla y no la has estado tomando y has estado allí esperando que tal vez Dios llame a otro o Dios le diga a otro? Pero es a ti a quien te está diciendo y te está mostrando a qué se está llamando. Quiero orar por ti. ¿Cuántos de los que están acá tal vez Dios les ha hablado o alguien te ha hablado acerca de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Cuántos de los que están acá alguien te ha predicado de Jesucristo, te ha invitado a acercarte a Dios y no has tomado esta decisión
porque estás viviendo una crisis de fe que te hace pensar entre tomo el camino o me quedo donde estoy o sigo el camino que he seguido toda mi vida. Pasarte de un camino, de tu camino personal a este otro camino, es una decisión importante. También yo la viví hace mucho tiempo y fue la mejor decisión. Así que si alguien está acá y alguien le ha hablado acerca de acercarse a Dios, pedirle perdón por sus pecados, reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entregarle tu vida a Él, hoy te quiero invitar a que des el paso, ya tomes la decisión y superes esta crisis de fe, de verdad, y sí, de esa manera puedas entonces convertirte al Señor y recibir el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Te quiero invitar entonces a que podamos orar, a que podamos entonces buscar al Señor y pedirle a Dios que pueda entonces tocar tu corazón y llevarte a tener un tiempo de comunión con Él. Vamos entonces a orar, vamos entonces al Señor pedirle en esta oración Él nos pueda seguir hablando. Señor amado, Padre bendito, oramos a ti, agradeciendo por todos tus favores y misericordia, porque me has permitido compartir esta palabra, Padre, y en medio de lo compartido, de la historia de Gedeón. Señor, háblanos, porque tú te quieres acercar a nosotros, pero también es importante que nosotros nos acerquemos a ti en una decisión, en una determinación, en un acto de fe, de tal manera que podamos honrar tu nombre. Señor, si hay alguna, Señor, que a quien tú les has hablado, que ha tenido la convicción de que ha recibido tu voluntad, tu voz, Señor, sea el momento de tomar una decisión de tal manera que ponga en ejercicio su fe, y aunque no vea dónde poner el pie, aunque no vea qué va a suceder, pero teniendo el convencimiento que tú estás llamando a cada uno, podamos movernos en obedecerte. En el nombre de Jesús, si hay alguno que se quiere acercar a Dios y no lo ha hecho todo este tiempo, habla su vida, habla su corazón para que se acerque a ti, te reconozca, entregue su vida en tus manos. No piense que va a venir, cómo va a ser, qué va a suceder, cómo va a ser mi vida en adelante. Pero tú, cuando llamas, tenemos que obedecer, tenemos que ir, Señor, dejar nuestros caminos y tomar el camino al cual nos estás llamando a transitar. Amado Señor, hoy oro por quienes están tomando una decisión, que quien quiera tomar esta decisión, que la haga, que busque tu rostro, que clame a ti, que decía, Señor, te voy a obedecer. Me ha costado hacerlo, pero lo voy a hacer. Tú me has hablado todo este tiempo, ahora lo voy a hacer. Tú me has estado insistiendo, me has estado recordando, me has hablado en tu palabra, o tal vez en algún sueño, o tal vez en la conversación con alguien, y no lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer. Oro por todos los valientes y las valientes, Señor, que se van a encaminar en tomar el camino, Señor, en esta crisis de fe van a tomar la decisión, van a superar esta encrucijada y van a seguirte, Señor, con todo su corazón. Amado Padre, dejamos abiertos estos minutos que vienen, por si alguno quisiera llamar, quisiera contactarse para poder orar por él o por ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.